El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya terminando la primera semana del tiempo ordinario, en este sábado de la primera semana. Hemos empezado en el tiempo ordinario a leer, a contemplar de manera continua, es decir, versículo tras versículo, el Evangelio según San Marcos. Y estamos siguiendo en este año impar, los días de feria, la carta a los Hebreos. Y les menciono todo esto porque, en especial para los que vienen todos los días a misa o todos los días hacen las lecturas del día que corresponde, tenemos que darnos cuenta que esto está puesto por el Espíritu Santo para que nosotros caminemos con Jesús. Él nos está guiando paso tras paso. Nosotros no estamos viendo una teoría, una doctrina, sino estamos siguiendo a una persona. Y entonces hay que estar muy atentos, porque si no uno ve cosas y no sabe qué entender. Pierde una parte muy importante de la enseñanza. Y brevemente vamos a decir de este Evangelio según San Marcos. Ahora ya estamos en el capítulo 2 que empezamos a ver ayer, es decir, ya estamos en los 2 primeros capítulos del Evangelio según San Marcos. Dicho sea de paso, cualquier persona que quiera empezar a leer la Biblia, la Sagrada Escritura, la recomendación que hace la Iglesia es empezar por el Evangelio según San Marcos, y el Evangelio según San Marcos tiene algunas claves para aprender la enseñanza. Y en resumen diríamos, nos muestra a Jesús en acción, a Jesús obrando, mostrando la obra que realiza Jesús, siempre, también ahora, en todas las criaturas humanas de todos los tiempos y también en cada uno de nosotros. Entonces yo quiero saber qué está haciendo el Señor por mí, tengo que ver el Evangelio según San Marcos. Y cada vez que uno ve las acciones, nosotros sabemos desde niños que eso gramaticalmente exige
subrayar los verbos. Entonces, para alguien que quiere empezar a leer la Biblia, que se ha comprado su Biblia, que abre el Evangelio según San Marcos, tiene que subrayar los verbos que se refieren a Jesús. Es la clave para entender lo que está haciendo el Señor precediéndonos en esta peregrinación, en este reinicio del tiempo ordinario, inicio del tiempo ordinario en este nuevo año litúrgico que hemos empezado el 27 de noviembre de 2022. Bueno, y les decía, repasemos brevemente lo que se nos ha dicho en este primer capítulo y lo que va del segundo capítulo, así sea un poco reiterativo, pero creo que va a ayudar, sobre todo si algunos no vienen a misa todos los días. Y el Evangelio según San Marcos no nos relata nada sobre la infancia de Jesús, sobre la anunciación a María, sobre el nacimiento en Belén, sobre José. De frente empieza con el ministerio público de Juan Bautista. Inmediatamente, de manera muy escueta, nos va a decir que Jesús es bautizado por Juan Bautista, que se mezcla con los pecadores. Inmediatamente nos va a decir que Jesús es llevado al desierto y va a ser tentado con el demonio. Es decir, la vida pública de Jesús se manifiesta en una lucha feroz con el demonio. Y luego Jesús va a llamar a sus primeros 4 apóstoles, va a ir a la sinagoga, al lugar de oración, y en ese lugar se va a encontrar con una persona que está poseída por un espíritu maligno, que le va a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Entonces lo que se nos presenta es que hay 2 cortejos, 2 grupos que son los que marcan la vida de todos los seres humanos. Un nosotros de Satanás y los engañados por Satanás, y un nosotros de Jesús representados inicialmente por Jesús y esos 4 apóstoles. Jesús expulsa a ese espíritu inmundo, habla con autoridad, la palabra del Señor tiene que ser obedecida, nadie se puede rebelar contra Dios, ni siquiera el demonio. Tiene que obedecer, porque es dicha con autoridad. Luego de eso Jesús va a la casa de Simón Pedro con los 2 apóstoles y cura a la suegra de Simón. La toma de la mano, está con fiebre, la cura y empieza a servir. ¿Qué significa eso? Si yo estoy herido por el pecado, no voy a ponerme en el servicio de los demás, voy a querer utilizar a los demás para que me sirvan a mí. Eso es figura de la enfermedad que es el egoísmo, la soberbia y el orgullo que está en el corazón de todo ser humano. Y entonces, lo que se nos está diciendo con esas acciones es que nosotros estamos llamados a amar como el Señor nos ama. Todavía no lo ha pronunciado en palabras, pero ya en los actos, esa es la enseñanza. Muchas veces se dice que un acto es más elocuente que muchas palabras. Luego Jesús sigue curando a un montón de gente, le llevan todos los enfermos, todo el pueblo, dice, está a la puerta, expulsa muchos demonios, pero luego Jesús se va a orar solo, de madrugada. Todo el mundo lo busca porque quieren que siga curando. Y Jesús le dirá a los apóstoles: tenemos que ir a otro sitio porque me han enviado para anunciar el Evangelio, la buena noticia. Y Jesús se va. Se encuentra con un leproso que se acerca y le dice: si quieres quedaré limpio. Y Jesús le dice: quiero, y lo toca. Es decir, Jesús nos está mostrando que la enfermedad más grave que tiene todo ser humano es el pecado.
Pero nosotros muchas veces creemos que lo más grave que nos pasa no es el pecado. La gente cree que lo que más grave que le pasa es que su salud está quebrantada, sea física, psicológica, emocional. La gente cree que lo más grave que le pasa es que está dividida. La gente cree que lo más grave que le pasa es que no tiene medios materiales, económicos. Lo más grave es el pecado. Todas las otras cosas son síntomas, manifestaciones, signos del pecado. Y el pecado no es otra cosa que, en lugar de seguir a Jesús, seguir a Satanás. Pero uno no se da cuenta. La gente cree que el pecado es una cosa meramente humana, una cosa psicológica, que mi carácter, que mi temperamento. Todo pecado es seguir a Satanás. Curarse del pecado es ponerse frente al Señor, pedir que nos limpie y de ahí en adelante seguir a Jesús. Pero esa enfermedad que es el pecado no se cura, diríamos, de una vez para siempre. En la vida presente eso se cura poco a poco. Y la curación es seguir, es como tener el médico en casa, que es Jesucristo. Apenas me aparto del Señor, nuevamente los síntomas, las molestias recrudecen. Las personas que tienen problemas de salud crónicos, generalmente con los años, eso lo sabemos muy bien. ¿Qué pasa con una persona? Le dicen, eres hipertenso, tienes que tomar estas pastillas. Deja de tomar las pastillas, le sube la presión. Entonces, ¿cuáles esas pastillas? ¿Cuál es ese tratamiento? Es Dios mismo. ¿Cuánto tiempo dura ese tratamiento? Toda la vida presente. Solo al acabar la vida presente, el Señor, si hemos seguido el tratamiento, nos dará de alta. Si no, iremos a la baja. Nosotros tenemos que escoger. Y entonces el Señor nos lo está mostrando con sus actos de una manera muy clara. Y claro, hay pecados como los del leproso, que son muy visibles, que los separan de los demás, que todo el mundo nota, que a uno le avergüenzan. Pero hay otros pecados que están ocultos, que no se ven, que parece que no existen, que todo el mundo tiene, que están, diríamos, invisibles a los ojos de los hombres. Para Jesús no hay pecado invisible y Él sabe cuál es la causa de todos nuestros males. Y entonces hemos visto ayer que Jesús vuelve a la casa de Simón Pedro y hay una multitud de gente escuchándolo. Se nos dice de qué hablaba Jesús. Se nos dice que había unos escribas. ¿A quién representan los escribas? A todas las personas que creemos que sabemos lo que hay que hacer. A los que uno dice, yo ya sé, ya entiendo, yo conozco a Jesús, yo soy su pata, yo soy íntimo, yo vengo a misa, yo soy cura. Grave engaño. Porque Él es Dios infinito. Nosotros con nuestra pequeñísima capacidad intelectual, emocional, nuestra experiencia vital tan pequeña, no podemos darnos esas, entre comillas, ínfulas, pretensión y vanidad. No solo somos vanidosos para las cosas humanas, sino ya nos creemos dueños de Dios. Y entonces estas personas que están ahí supuestamente escuchando al Señor, en realidad creen que no lo necesitan, que ya saben todo. Entonces en la práctica no lo escuchan. Eso es muy común entre laicos comprometidos, clérigos, gente de grupos parroquiales que se golpea el pecho. Cuidado, muy peligroso. En realidad es lo más peligroso que hay. Y entonces llegan 4 personas, traen a un paralítico. ¿Qué significa ese paralítico? Un pecador
que no puede seguir a Jesús. Pero resulta que ni los amigos, y por lo que se dice en el Evangelio, parece que tampoco el paralítico, tienen claro que lo más grave es su pecado, porque ellos no van a Jesús para que Jesús le perdone el pecado. Ellos van a Jesús para que Jesús lo cure. Y entonces lo bajan, hacen un boquete, es decir, no se quedan con las cosas, diríamos así, estándar, de costumbre. Hacen una maniobra audaz. Descienden al paralítico, lo ponen frente a Jesús y Jesús mira a ese hombre y lo primero que hace Jesús es decirle: tus pecados son perdonados. Porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Uno podría decir: pero Jesús, ¿cómo no? ¿Por qué no le dijo primero, no lo curó de su enfermedad física? Porque Jesús sabe que es lo más grave que nos afecta. Los sabiondos le dicen: ¿quién es este para perdonar los pecados? Y vemos que Jesús luego le dice: toma tu camilla y échate a andar. Es decir, con pecado yo no puedo seguir a Jesús. Puedo hacer, diríamos, como se dice coloquialmente, puedo hacer la finta, me puedo disfrazar, puedo estar físicamente, cercanamente, pero mi corazón va a seguir cerrado. Y en consecuencia, por eso cada vez que empezamos la misa, reconocemos que somos pecadores. Estamos en una reunión de pecadores con el Santo de los Santos. Si yo no me doy cuenta que soy pecador, bueno, ya me he equivocado, yo quería otra cosa, uno tendría que retirarse. Pero esa es la realidad de nuestro ser, que nosotros no conocemos. Nosotros, diríamos, tendemos a minimizar, a creer que es una cosa, bueno, un poco colateral. Y esa enfermedad que es el pecado daña nuestra fe. Cuando yo vivo en pecado, yo puedo creer que tengo fe, pero en realidad me estoy haciendo un Jesús a mi medida. Y entonces el Señor, que sabe, conforme yo voy reconociendo mi pecado, me va dando más fe. Conforme voy teniendo más fe, mis pecados el Señor los va curando. Y conforme se va dando ese proceso, yo lo puedo seguir. Ahora vemos ya el Evangelio de hoy. Disculpen este resumen un tanto repetitivo para algunos de ustedes. Vemos que Jesús otra vez sale de esa casa y se encuentra con un hombre. Lo sigue una multitud siempre. Se encuentra con un hombre a quien Jesús mira, un hombre sentado en el mostrador de los impuestos, que se llama ¿cómo? ¿Cómo? Leví. Tanto Marcos como Lucas dicen Leví. Solo el Evangelio según San Mateo dice Mateo. Y entonces hay ahí toda una serie de preguntas que se han hecho a lo largo de la historia a todas las personas que leen los Evangelios. Porque la pregunta ¿es Leví o es Mateo? ¿O es el mismo Mateo que tiene dos nombres? ¿O se llama Leví y Jesús le cambió de nombre? No se nos aclara eso. Y cuando algo queda así un poco, entre comillas, flotando, lo que se nos quiere decir es algo profundo. Porque si se llamaba Leví, lo más probable es que era un levita. Pero si era un levita, ¿qué hacía sentado en el mostrador de los impuestos? Y entonces la pregunta es, ¿no era un levita?
Algunos dicen que sí era un levita, pero luego se nos va a decir en el Evangelio que Jesús se ha reunido con los pecadores y con los publicanos. ¿Por qué se separan esas dos palabras? Si los publicanos eran pecadores, pero no todos los pecadores eran publicanos. Es decir, están mezclados en esos que están sentados en la mesa con el Señor igual que nosotros, algunos que tienen pecados más visibles, que son los publicanos, y otros que tienen pecados ocultos, que son los pecadores. Y dentro de esos pecadores están esos fariseos y esos escribas que le van a decir al Señor: ¿por qué te sientas con los publicanos y con los pecadores? Y eso nos ocurre a nosotros. Volvamos un momento sobre esto del envío de Mateo y los impuestos. Tomemos las dos opciones. Si es que este Mateo, como dice San Mateo, era el mismo Leví, como dice Marcos y Lucas, estaba sentado al mostrador de los impuestos, y claro, los impuestos para ellos y lo que se encargaban los publicanos era una especie de aduana, igual que las aduanas ahora, donde cuando se circula hay que pagar cuando uno ingresa productos que vienen de otro pueblo, de otra ciudad, de otro país. Ya existía eso en tiempos de Jesús, impuesto por los romanos. El tema de los impuestos, y el tema también es el dinero. Y ayer ya veíamos que seguir a Jesús es amar como el Señor ama. Entonces diríamos que hay dos formas de amar: amar como Jesús ama, y la otra forma que se le llama amor. Amar como Jesús ama no es imposición, es un amor gratuito, no es un amor que se compra, es un amor incondicional, no es un amor que pone condiciones, es un amor que primero perdona, primero cura, como primera manifestación del amor, un amor que se compadece. Eso es la misericordia. Entonces nuestro amor no es así. La experiencia de amor de las criaturas humanas es: ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? A ver, vamos a ver si las sumas y las restas corresponden. Y claro, cuánto doy y cuánto me dan depende de cada circunstancia. Depende de lo que uno quiera comprar, entre comillas, y de lo que uno quiera vender, entre comillas. El amor humano se parece a un comercio. Impone, negocia, lleva cuentas. Y por eso es que en el amor humano permanentemente la gente está diciendo: oye, ¿me conviene o no me conviene? Me dan poco, me dan mucho, yo doy más, me dan menos, no cuadran las cifras. Así no es el amor de Dios. Y entonces ese mostrador de impuestos es más que simplemente un lugar de recaudar dinero. Se nos está mostrando en ese mostrador, valga la redundancia, que el mundo no conoce el amor de Dios, que nosotros, nuestro pecado, origen de todos los pecados, es que no amamos como el Señor ama, es decir, el mandamiento nuevo que el Señor nos da: ámense como yo los he amado. Alguien podría decir: pero ¿cómo es el amor de Dios? Miro la cruz, porque la cruz es la manifestación del amor de Dios.
la epifanía del amor de Dios. Entonces me doy cuenta que hay un amor que de repente yo todavía no he experimentado, que lo tengo muy poco, que para mí mi experiencia de amor es algo que tiene que ver más con mis quereres. Y ese amor humano, imperfecto y herido por el pecado, tiene límites al punto que siempre en algún momento va a crear divisiones. Y eso es lo que significa ese mostrador de impuestos. Diríamos, la mesa de Jesús es la mesa de la gratuidad, de la gracia, del perdón, de la misericordia. Las mesas nuestras, nuestros mostradores, es cuánto me das, cuánto me debes, es a lo más, en el mejor de los casos, muy infrecuentes de otro lado, reciprocidad, porque en realidad un corazón humano herido por el pecado ni siquiera es conocido por nosotros mismos, los pecadores. Y por eso la carta a los Hebreos hoy nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que llega ¿hasta dónde? Hasta donde se une, dice, el alma y el espíritu. ¿Y qué es eso de alma y espíritu?, podría preguntar alguien. San Pablo lo explica en otra parte como el hombre psíquicos y el hombre neumáticos, o el hombre viejo, el hombre nuevo. El hombre nuevo es el que ama como el Señor ama, es decir, es movido por el amor, es decir, es movido por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos da su Espíritu, su propio Espíritu, nos da su corazón, porque el corazón de Jesús, el amor de Dios, el amor misericordioso, es el Espíritu Santo que Él nos entrega. Y entonces Jesús nos invita igual que ahora a sentarnos a su mesa. Y nosotros venimos con nuestras propias ideas, con nuestro hombre psíquicos, que es nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestro análisis, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros deseos y el amor de Dios. Eso es lo que se encuentran cuando venimos a la misa y cuando respondemos a la llamada del Señor, que igual que a Mateo es, sígueme. Para eso tenemos que poder levantarnos, tenemos que poder caminar. Y la única manera en que yo me puedo levantar y caminar es reconociendo mi pecado. Porque hasta que no reconozca mi pecado, estoy postrado. Y eso es lo que el Señor quiere que nos demos cuenta. Y eso es lo que se complementa con esta enseñanza de la carta a los Hebreos. Nosotros no podemos seguir al Señor si no dejamos que el Señor llegue hasta nuestro corazón, donde se une nuestra alma y nuestro espíritu. Es decir, la vida natural humana herida por el pecado y el amor de Dios. Ese es el encuentro personal que se tiene que realizar cada vez que me acerco a la mesa del Señor. Y la mesa del Señor es la mesa donde el Señor me da su amor, es decir, sus sacramentos. Cuando yo voy a la confesión sacramental y no entiendo que ese es el intercambio, entonces yo creo que simplemente tengo que cambiar comportamientos, conductas, una visión de psicologismo conductista. No, mi problema es mi carácter, mi problema es este detalle que yo...
No, mi problema es que no sé amar. Y necesito amar como el Señor ama. El síntoma es esas manifestaciones externas que son nuestros comportamientos morales. Porque si yo me empiezo por los comportamientos morales, yo voy a ser como un médico que solo trata sintomáticos. Es decir, solo cuidados paliativos, solo placebos, solo sintomáticos. No voy a curar. Y a nosotros nos encanta vivir así, porque no queremos romper radicalmente con el pecado. No queremos, porque esa espada viene a cortar, pero no lo va a hacer si nosotros no lo autorizamos. Y nosotros no lo vamos a autorizar principalmente por dos razones. Porque no queremos cortar con el pecado o porque en nuestra ignorancia, es decir, en nuestra poca fe, no dejamos que el Señor haga la cirugía radical que necesitamos. Para eso venimos y lo tenemos que aprender. Y ya al terminar la primera semana, el Señor nos ha enseñado esto para que lo tengamos claro. Y eso aplica a todos los seres humanos. Porque claro, hay momentos donde uno ve más unos pecados que otros. ¿Cuáles son los primeros pecados que vemos? Los visibles, es decir, nuestra faceta de publicanos. Pero luego tenemos otra faceta de escribas y de fariseos, donde ya nos autocanonizamos, nos juntamos con un grupito de hipócritas que se creen los buenitos y entonces uno siente, yo estoy bien, el problema son los demás. Entonces ahí se necesita otra etapa, otra conversión y el único que sabe es el Señor. ¿Qué es lo peor entonces que nos puede pasar? Creer que nosotros nos conocemos, creer que nosotros sabemos, creer que nosotros podemos controlar el proceso, que es como un enfermo, un paciente, que va al médico con su receta. Le dice, doctor, vengo a la consulta y deme este tratamiento. ¿Para qué voy al médico? Voy a la farmacia. Voy a comprar un producto. No voy a ser curado. Nosotros hacemos eso con el Señor. ¿Cómo se traduce? Ay, Padrecito, ese pecadito es que no. Engaño, pura soberbia y pura vanidad. Pero yo ya tengo 40, he celebrado 50 años de sacerdote, de laico comprometido. No interesa eso. Porque lo único que cuenta es la mirada del Señor. Miradas humanas, miradas de criaturas humanas, no van a llegar a lo profundo. Y entonces, por eso es que venimos. Vamos a administrar, como todos los sábados, la unción de los enfermos. Pidámosle al Señor que nos mire, que llegue hasta lo profundo de nuestra alma y nuestro espíritu, que cure todo lo que tenga que curar, que saque todo lo que sea contrario a su amor y su misericordia, y pidámoselo con fe. Eso significa saber plenamente que Él lo quiere hacer, que Él lo puede hacer y que no hay nadie que lo pueda reemplazar. Y así el Señor nos curará. Primero, perdonándonos de todo lo que nos tenga que perdonar, porque este sacramento de la unción de los enfermos perdona pecados. Y uno dice, pero ¿cómo entonces si la confesión sacramental hay competencia? No.
La confesión sacramental es para los pecados que nosotros sabemos de nosotros mismos, que podemos decir, tengo estos pecados. Pero hay otros pecados que ni siquiera nosotros sabemos, que solo el Señor tiene que entrar a lo profundo, que es la raíz, y la unción nos ayuda con esa curación. También para personas que de repente por sus limitaciones intelectuales, de salud, ya no pueden verbalizar sus pecados, pero el Señor unge, penetra ese amor, ese espíritu, ese óleo hasta lo profundo de nuestro ser. Entonces yo no vengo a la unción de los enfermos solamente a que me curen una enfermedad física, a que se me quite un dolor físico. Lo más importante es que el Señor venga a mí, me encuentre con ese amor y Él sabrá todo lo que necesita hacer en mí. ¿Yo qué le voy a decir y ponerme consejero del Señor a decirle lo que Él tiene que hacer? Pequeña criatura humana. Pidámosle pues al Señor que obre en todos nosotros aquí presentes, en tanta gente que no está presente y que necesita tanto, tal vez más que nosotros. Vamos a pedirle también que obre en tantas personas, hermanos nuestros, que asusan violencia, odio de distintas maneras, públicamente como publicanos, en todo esto que a muchos tal vez nos incomoda, de estos bloqueos de caminos, de estos usos de la violencia. Pero esa es la parte pública de lo que ocurre privadamente entre nosotros cuando no nos amamos como el Señor nos ama. Porque en cuántas familias, en cuántos matrimonios, no hay carreteras bloqueadas, no hay petardos que se lanzan, no hay miradas y palabras que parecen ametralladoras. Entonces, no nos engañemos, no es que hay unos, qué barbaridad. Por supuesto, cuando las ideologías envenenan nuestra mente, nosotros creamos, como dicen, nuestras narrativas, pero la tienen todos lo tenemos. Por eso necesitamos que todo nuestro ser sea hecho de nuevo. Que el Señor nos ayude, que nos mire, que nos llame, que nos cure, para que ahora que nos sentemos a su mesa podamos realmente ser renovados por su amor infinito. Que así sea.